Muy bien, buenas tardes. Yo me hago eco, para empezar, por completo de las palabras de nuestro querido amigo Daniel y me encuentro muy a gusto viviendo una disciplina, como es en estos momentos en el que el mundo oscila entre el gran interés y conocimiento por el dolor y por el envejecimiento, en un tema como es el de la fragilidad, las fracturas por fragilidad, que me llevan a una serie de consideraciones que querría hacerles a ustedes. Todo lo que voy a decir creo que no es novedoso en absoluto, pero intenta despertar el interés en puntos concretos de los cuales, vamos a ver, aquí, ¿sí? ¿No? No. ¿Sí? Hemos pasado. Lo que no pasa es la pantalla esta, entonces. Y el primer punto, que es un punto crítico en medicina y en general, es saber de qué demonios estamos hablando. A mí el término fragilidad, yo soy una persona de vocación y de formación ingenieril y el término fragilidad me evoca inmediatamente la fragilidad mecánica. Y cuando lees trabajos sobre fragilidad ósea y no sé qué, no sé cuántos, te das cuenta de que identifican la fragilidad con cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, la resistencia. Frágil es poco resistente. Pues miren ustedes, no, en medicina no es así. Frágil es que la estructura que sea rompe con poca energía, mientras que resistente es que aguanta mucha carga. Por lo tanto, ya empezamos porque dentro de lo que nosotros nos contamos y de lo que definimos, deberíamos precisar cuidadosamente los términos. Entonces, fragilidad no es ni más ni menos que el hueso se rompe sin necesidad de aplicar una gran energía. Segundo punto, que resulta, desde mi punto de vista, crucial porque es bastante chapucero lo que se ha hecho. Caídas de baja energía. Bueno, se ha dicho siempre en ciencia que todo lo que es contable y medible es ciencia y lo que no, pues es, no sé, teología, filosofía, pero caídas de baja energía desde su propia altura es lo que hoy día disponemos en la literatura para decirnos qué son las caídas por baja energía. Yo creo que habría que ir un poco más allá y cuantificar o cualificar de manera más cuidadosa esta baja energía de la que nos estamos hablando. Entonces, la fragilidad que nos ocupa, ya para acabar de arreglar el lío, los ingleses o la literatura anglosajona emplea dos términos que desde mi punto de vista son dissimilares y que en castellano tienen una fácil disociación. Fragilidad mecánica, estructura quebradiza. Frailty, evidentemente, el paciente presenta un mayor riesgo del hecho de que tiene una disminución de la reserva orgánica. Y entonces esos dos términos son diferentes. Hablar de fragilidad y hablar de frailty o de fragility es diferente. No podemos mezclar los dos términos porque entonces organizamos un lío morrocotudo, que es lo que termina pasando. No todo lo frágil es frail y no todo lo frail es frágil. La fragilidad ósea, como decía yo, se trata de huesos débiles y quebradizos que se fracturan por baja energía. Esto sería lo que tendríamos que aplicar cuando hablemos de fracturas por fragilidad. No poca resistencia y no otra cosa que te encuentras en la literatura nuestra a este respecto con mucha frecuencia, que es fragilidad o osteoporosis. No. A lo mejor los osteoporóticos sí que son frágiles, pero no todos los frágiles son osteoporóticos. Entonces, cuidadín, porque estamos aplicando, por ejemplo, en tratamientos para un hueso frágil como si fuera un hueso osteoporótico, y no siempre lo son. Entonces, estas precisiones semánticas y estas precisiones conceptuales, pienso yo que merecerían el que seriamente la sociedad, y es una sugerencia que pongo encima de la mesa, la sociedad matizase radicalmente los términos de manera que todos hablásemos el mismo idioma. Y que frágil es quebradizo, frágil no es poco resistente, frágil no es osteoporótico. Vamos más adelante. Bueno, hay otro término que también me gustaría incluir aquí, que es el daño óseo.
Daño óseo es un término que en la literatura anglosajona te lo encuentras muchísimas veces y claro, es un término tan absolutamente, vamos a decir así, amplio y general que no nos lleva en absoluto a ningún tipo de definición de qué estamos hablando. Daño óseo puede ser una fractura, daño óseo puede ser una tuberculosis, daño óseo pueden ser problemas metabólicos y en la literatura anglosajona se ha identificado muchas veces el daño óseo con problemas microestructurales metabólicos, problemas de mineralización, y no es eso. O sea, daño óseo, desde mi punto de vista, es algo más amplio, y si queremos reducir el término daño óseo a lo que estamos diciendo, pues tendríamos que precisarlo, porque si no estamos entrando en el despiste. Una de las cosas que también hay que señalar es que no es en absoluto masa ósea y calidad ósea no son términos equiparables. O sea, la calidad va por un lado y la masa va por otro. Y de hecho, la gente, conforme vamos envejeciendo, vamos experimentando una disminución de la masa ósea, pero vamos experimentando una disminución más importante de la calidad ósea. Y esto vuelve otra vez a ser importante, porque estamos, como he dicho antes, identificando fragilidad, osteoporosis, pérdida de masa ósea. No, podemos tener una masa ósea normal, incluso sobrecrecida, teniendo una fragilidad y teniendo un hueso de poca calidad. De hecho, la energía fracturaria, yo siempre digo lo mismo, baja energía, ¿hasta cuándo es baja energía? 15 julios, ¿son baja energía o se necesitan 2000 julios para cuando hablamos de baja energía? Y sería necesario precisar esto porque queda claro que la baja energía es privativa, por así decir, de la persona mayor. La persona joven se rompe por alta energía. Pero ahora ustedes dirán, este señor es perfectamente imbécil porque nos está hablando que hay que cuantificar y no nos está cuantificando. Y es que no lo sé. O sea, no hay en estos momentos ningún tipo de estudio mecánico que te permita poner el tope de la baja energía. Entonces, esto es un reto y la sociedad debería también asumirlo. O sea, debería dedicar parte del tiempo de alguno de nosotros en que ese nosotros nos dedicásemos a investigar a fondo hasta dónde es la baja energía en un hueso no disminuido o ambas cosas. Entonces, la fragilidad es privativa de la masa ósea. De hecho, personas con fracturas por fragilidad, personas que tienen una densidad ósea normal u osteopénicas. Entonces, vale todo en esto. Me dirán ustedes, bueno, frágil puede ser uno con un hueso muy mineralizado. Y, sí, puede ser frágil. De hecho, hay huesos muy mineralizados que son frágiles. Y la rotura de esos huesos se efectúa por baja energía. Y son, en cambio, huesos que son la antítesis del hueso poco mineralizado. El riesgo de fractura viene determinado por un montón de cosas, no solamente por la masa ósea. Y eso es una de las cosas que tendríamos que precisar cuando presentamos estudios, por ejemplo, epidemiológicos. Y vamos a ver ahora el batiburrillo que hay cuando hablamos de epidemiología, las cifras tan disimilares según quien las juzga. Bueno, esto se lo saben ustedes perfectamente, es la Sociedad Española de Medicina de Familia y son todas las causas, o no, muchas causas que disminuyen la masa ósea, incluyendo los fármacos que podemos utilizar para otras cosas y que disminuyen la masa ósea. Pero como yo decía, la masa ósea no lo es todo. De hecho, en la etiopatogenia de este tipo de problemas, de fragilidad, vemos cómo desde desórdenes de la homeostasis, la remodelación ósea alterada, desórdenes del colágeno. O sea, huyamos de considerar la osteoporosis el agente primordial, el gran artista de la fragilidad ósea, porque podemos tener gente que no sean osteoporóticos en absoluto y que por otras causas sí que sean frágiles. Y esto tiene importancia de cara al tratamiento. A nadie se le ocurre que es lo mismo tratar una osteogénesis imperfecta que un escorbuto, que un Marfan, que una osteodistrofia renal. Y esto, a la hora de ir a concretar el tratamiento preciso de cada entidad específica, hay que tenerlo en cuenta. No se trata de dar vitamina D a todo el mundo o de dar calcio a todo el mundo, porque vamos a fracasar en ese intento.
porque son etiopatogenias diferentes y por lo tanto tendremos que acudir con remedios diferentes. De hecho, los factores de riesgo de fractura están bastante bien establecidos, ya ven ustedes, son importantes todos los de arriba y son menos, con un riesgo relativo mayor de 2, y son factores de riesgo menor los de abajo. Esto lo sabemos todos y esto se sabe. Y entonces cuando recibes el enfermo, tú marcas tu casillita y sabes perfectamente que ese enfermo está en un riesgo mayor o menor. Pero, como todo en este mundo, cuando existen sistemas, como decía antes yo, cuantificables, son mucho más útiles los cuantificables. Y yo no les voy a vender a ustedes que tienen que hacer el FRAX a todo el mundo y que el FRAX es la panacea. No. Y de hecho hay otros sistemas de cálculo, hay otros algoritmos que nos permiten entrar en el juego. Pero sí que para mí es muy importante poder decir, mire, 5 es más que 4 y menos que 6. Y eso el FRAX no lo permite. Entonces, yo encarecidamente les ruego a ustedes que no que utilicen el FRAX, pero que utilicen algún tipo de algoritmo que los pueda llevar a una cuantificación, a una numerificación de lo que tienen delante. Porque eso sí que les va a permitir actuar objetivamente y no, pues es un viejito y es un poco osteoporótico, pero al mismo tiempo come mal, pero tiene unos antecedentes y fuma encima. Muy bien, ¿y qué me está diciendo usted con esto? ¿Cuál es el riesgo que tiene este señor con todo eso? ¿O es más alto? ¿Más alto de qué? Les decía antes, 5 es menos que 6 y más que 4. Los marcadores, aquí tenemos problemas, porque estoy hablando de ciencia del presente, no del futuro. Y yo les puedo garantizar que en España todo esto no se hace. O sea, yo no sé en sus países de origen, no sé yo si tienen la facilidad o las ganas o el dinero para acudir a todos los marcadores que yo he puesto aquí y saber exactamente qué es lo que está pasando ahí. Pero los marcadores son el futuro. De eso sí que no me cabe la menor duda. O sea, tendrán que venir las industrias chinas y abaratarlos, o yo qué sé, pero el futuro está en que podamos, a merced a los marcadores, tener una idea objetiva de qué es lo que tenemos delante. Se habrán dado cuenta que insisto muchísimo en objetivizar todo lo que tenemos delante. Y eso, si no es con los marcadores, olvídense. Entonces, vamos a ver qué pasa en el mundo con esto de la fragilidad. Pues como ven ustedes, las cifras son variabilidísimas. O sea, volvemos ustedes a lo mismo. Algo no estamos haciendo bien, porque yo no me puedo creer que los italianos, que en cuanto a insolación, a dieta, a vicios, a fútbol, son muy parecidos a los españoles y en cambio hay diferencias notabilísimas. Étnicamente somos razas latinas y étnicamente no se nos puede atribuir un tipo de desviación cromosómica que haga que los italianos sean más desdichados que nosotros a la hora de ser frágiles. O sea, aquí está pasando algo. Probablemente es un problema de interpretación, probablemente es un problema de que ponemos en el mismo saco parámetros que no tienen nada que ver. Probablemente el juicio que hacen los italianos de su fragilidad no es el que hacemos los españoles de nuestra fragilidad. Y eso es otra de las cosas que a mí me conturba, es decir, la poca unanimidad que hay en cifras en este tema. No pasa, a ver si pasa, pues no, no pasa. ¿Qué hacemos para que pase? Ahora, pues ahora he pasado demasiado. Vamos a la anterior. Ahora, y en Latinoamérica pasa exactamente igual. Fíjense ustedes, los brasileños tienen una incidencia muchísimo más baja que los argentinos. Y a ver, un brasileño o un argentino siempre es diferente de un brasileño, por supuesto, pero no tanto tampoco. O sea, que aquí volvemos a lo mismo. Está pasando algo y estamos teniendo una idea, estamos creando un mapa mundi de la fragilidad ósea que seguramente no es. O sea, no puede haber esa diferencia como la que he enseñado. Y ahora les juro que yo no he tocado nada.
Iremos. Esto han debido ser los drones rusos que nos han boicoteado hoy la conferencia. Han volado encima de Porto, yo los he oído esta mañana. Bueno, pues no lo sé. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, hemos tratado, como hemos dicho antes, conceptualmente hay que centrar conceptos. Epidemiológicamente hay que centrar epidemiología. Tenemos una serie de posibilidades delante de nosotros. Siguiente, por favor. Dejamos de momento los marcadores porque no tenemos pasta suficiente como para pagarnos el lujo de los marcadores. Sigamos, por favor. Sigamos. Sí, yo le puedo dar, pero le doy y no sale. Claro. Yo encantado de darle. Yo hago lo que ustedes me manden. Lo que decíamos, la fragilidad, diferencias notables entre todos los países latinoamericanos. Siguiente, por favor, porque aquí no responde. Ahora, y lo que hablábamos de las fracturas, fíjense qué diferencias. En México, por ejemplo, se fracturan muchísimo menos, como la cuarta parte de lo que se fracturan en Colombia. Colombia todos sabemos que es un terreno resbaloso, peligroso y sujeto a traumatismos de variada índole, pero México no lo es menos. Entonces, quiero decir, serán las tortillas, serán las arepas, yo no lo sé, pero las diferencias son notables. Vamos con la siguiente, si podemos. Venga. Bueno, ¿el hueso puede doler? Sí. O sea, el que nos parezca que el hueso es un elemento estático que no duele es falso. El hueso tiene todos los elementos y todas las conexiones suficientes, necesarias e imprescindibles para doler. Y de hecho, el hueso duele. Y vamos a ver qué pasa con el hueso frágil. Pues el hueso frágil, mal dicho por mi parte, el hueso con baja mineralización, frágil, por su pobre estructura y por la fragilidad, que suele ser silente en sí misma, puede haber un incremento, de hecho hay un incremento de la densidad de terminaciones nerviosas y conforme disminuye la masa ósea, y ese incremento de la densidad aumenta la capacidad dolorosa del hueso y lo lleva hacia un dolor muchas veces de intensidad excesiva, es decir, a un dolor neuropático. Un dolor no por terminales solo, sino por vías y por centralización. Y de hecho, vemos claramente cómo hay una serie de factores, como es el factor de crecimiento nervioso o la atmósfera ácida, que colocan a esas terminaciones en una situación bioquímica perfecta para que el dolor se cronifique, se haga rarito, porque el dolor neuropático no es en absoluto el dolor nociceptivo franco y fácil que estamos acostumbrados, y tengamos un dolor mixto, por una parte nociceptivo, de base, y por otra parte neuropático, por todas estas cuestiones. Y eso sí que nos coloca en una situación compleja, porque el tratamiento del dolor mixto no es simple. Entonces, el tratamiento va a ser complejo. Vamos a tener encima de la mesa analgésicos clásicos y agentes modificadores, es decir, vamos a tener que utilizar terapias mixtas, no solamente analgésicas, sino modificadoras de la enfermedad de base, y cuidado con los AINES, porque los AINES ayudan en esa atmósfera que decía yo nefasta y provocadora de dolor neuropático.
Entonces, hay una serie de cosas que se van poniendo en marcha. Ahora estamos con la esclerostina, que ya veremos a ver lo que nos da de sí, pero puede ser que, por ejemplo, el tumor de crecimiento neural, el factor de crecimiento neural, sea otra de las cosas que podremos utilizar el día de mañana. Esto sería un poco, en un esquema, lo que yo decía antes, la cuantificación del riesgo. Riesgo bajo por debajo del 5 en el FRAX. Riesgo alto por encima del 7,5 en el FRAX. Riesgo intermedio, intermedio. Y entonces, ¿qué hacer en cada uno de los casos diferencial? Porque no es lo mismo estar en un riesgo alto o en un riesgo bajo de fractura por fragilidad. Hay estas gráficas que son muy coloristas y muy preciosas y que nos permiten ver tranquilamente cómo la probabilidad de la fractura es también radicalmente diferente en los diferentes países latinoamericanos. Y vuelvo aquí a lo mismo. Algo no lo estamos haciendo bien, porque yo no me puedo creer que las diferencias, pues no sé, no quería meter la pata citando países, pero bueno, los que ustedes quieran, ¿eh? Las diferencias entre un país y el vecino son enormes y, sin embargo, no son achacables muchas veces simplemente a esa diferente vecindad. Esto es lo que hay en estos momentos, son las unidades de coordinación en fracturas, sería el último punto sobre el que yo quería, no, el penúltimo punto sobre el que yo querría llamarles la atención. Esto tenemos que estar al loro de constituir estas unidades. Porque está clarísimo, y ahora lo que yo voy a enseñar, las 3 o 4 diapositivas que voy a enseñar, demuestran claramente que son favorables, no solo para el paciente, sino para el sistema de salud y para la sociedad en general. Y vemos, por ejemplo, que en el mundo hay muchas, están aquí las medallitas que les ponemos, oro, plata, tal, y ahora nos vamos a Hispanoamérica para ver un poco qué es lo que hay. Está clarísimo y es una diapositiva que es confusa y no se puede leer como no se lea en fin, si esto se imprime o ir directamente al archivo queda clarísimo que este tipo de unidades de coordinación son favorables para todas estas cosas. Hay evidencia de que todas estas cosas actúan las unidades de manera favorable en el caso de evitar las fracturas por fragilidad. Fíjense el ahorro, un ahorro gigantesco. Entonces, no solamente que lo es en gran medida parte de nuestro cometido, que es evitar la fractura y tratarla bien, sino es ahorrarle al paciente sufrimiento y a la sociedad gasto. Y fíjense ustedes cómo la cantidad de dinero que se ahorra y la cantidad de unidades quali que el enfermo se ahorra, ¿qué tenemos con ello? Latinoamérica, 2021. No tengo cifras más recientes de estas, aunque hay parcialmente en algunos casos. Pero fíjense ustedes cómo hay países como Brasil, que sale en cabeza, México también, Argentina, Colombia, Chile. En Chile estamos esperando que los chilenos que nos escuchan pongan en marcha sus unidades. Nos escucha, pero no nos oye porque está inmerso dentro del teléfono móvil, que es lo que hoy día hace la sociedad en general. Por lo tanto, se le fracturarán por fragilidad, porque no pondrá la unidad en marcha y se acordará de mí. Yo le mando con esto el rayo divino. Los resultados de las unidades en Latinoamérica, pues vean ustedes, fantástico. Se evitan gran cantidad de fracturas y hay un enorme ahorro. Es confusa la diapositiva, pero lo que les puedo decir es que allá donde posen la vista se darán cuenta que estos países están ahorrando millones de dólares a través de estas unidades. Y yo siempre digo lo mismo. Estas unidades ¿Qué tan serio? no son locos operatorios que ponen patas arriba a la sanidad. Son gente decente que utiliza el cerebro para evitar situaciones no deseadas. Entonces, una situación que no supone riesgo y que ahorra considerablemente, oiga, para mí sí, ¿eh? Esquema de mi amigo Dinamarca, Montecinos, mi amigo, que va a contarnos esto mejor que yo. Pero no es ni más ni menos para decirles que todo esto es un círculo absolutamente virtuoso para conseguir con esas unidades el atender antes, en medio y después las necesidades de un enfermo con fragilidad y con fracturas. Desde el punto de vista de tratamiento, vamos a pasar. Hay un montón de cosas en el mercado. Yo la farmacología me asusta porque la farmacología, aparte de que tiene contraindicaciones, aparte de que es cara, aparte de que no es universal,
hay cosas que todavía no están claras. Y si se fijan ustedes aquí, tenemos incluso ahí en esta... A ver si puedo. Pues no puedo, es igual. Tenemos como, por ejemplo, el denosumab y la teriparatida son positivos en cuanto a hidroxiapatita y el envejecimiento de la matriz orgánica y negativos al mismo tiempo. Es decir, hay veces que tienen efectos contradictorios y tenemos que tener cuidado con que no se nos vaya por el lado del efecto indeseado y no por el efecto deseado. Esto es lo que hay en España, esto es lo que se utiliza en España fundamentalmente al día de hoy. Saben ustedes perfectamente los efectos de cada una de las drogas y yo les hago gracia de ello. Y simplemente decirles que una de las cosas que quizá no se cuida lo suficiente hoy día es la utilización de vitaminas de manera racional en este tipo de pacientes para evitar estos problemas. De hecho, nosotros tenemos este cuadro, sale de los escoceses, pero es un cuadro que a mí me sirve, es un cuadro facilón y nos permite atiborrar al paciente con las vitaminas que necesita y evitarle riesgos, porque esto está fundado en evidencia y funciona. De hecho, además, los trabajos que hay, por ejemplo, la utilización de vitamina B, vemos cómo la vitamina B elimina la cantidad de AINES, y antes he dicho yo que los AINES son un mal rollo en el tratamiento de las fracturas por fragilidad, hace que los tratamientos sean más cortos. Este es el metaanálisis de Calderón que demuestra cómo si empleas vitamina B, empleas menos AINES. Y entonces acabo ya con esto, que son algunos datos que a mí me resultaron interesantes más. Uno de ellos es lo mal que se hace. Y lo mal que se hace, no solo por parte nuestra, sino también por parte del enfermo. El enfermo es refractario a cumplir lo que se le dice. Yo no sé en sus países, en el mío seguro. O sea, tú en mi país le dices, tome usted, pues no sé, un omeprazol y 2 pastillas de vitamina C, y el enfermo se toma una pastilla de vitamina C y 2 omeprazoles. Eso por sistema, ¿eh? Es decir, el cumplimiento en España es bajísimo. Entonces, el tratamiento de pacientes con diagnóstico de osteoporosis es muy bajo. Si encima no hay diagnóstico, o sea, antes he dicho, fragilidad no es osteoporosis, pero la osteoporosis a la gente le suena y eso le asusta y eso le hace ir al tratamiento. Decirle, tienes fragilidad, en mi experiencia, lleva a este 30 y tantos % de gente que no cumple el tratamiento cuando no has hablado de la osteoporosis. Y el gap terapéutico, vean que estamos casi en el 40%, en España y en México. He elegido esos 2 países porque son los de los que tengo datos. Entonces es un gap terapéutico que a mí, si me antoja, a mí me pone los pelos de punta, porque significa que hay muchísimos pacientes que no entran en el tratamiento que deben entrar, con una gran brecha en tratamiento y en seguimiento en estos sucesos, en estos pacientes. Con una pérdida de oportunidad, y esto, si fuéramos abogados, todos hablaríamos de pérdida de oportunidad, porque es una de las cosas que el juez estima más, es decir, ¿qué oportunidades o qué cantidad de oportunidades perdió el paciente cuando no hizo lo que tenía que hacer? Pues fíjense ustedes que el 73% de fracturas por fragilidad pierden en el diagnóstico y en el 77% en el tratamiento. O sea, las pérdidas de oportunidad son enormes. Es decir, hay que vigilar de cerca a estos pacientes, hay que vigilar de cerca estos tratamientos y hay que implementar de alguna manera su cumplimiento. Este es el final. Y este es un final que a mí me gusta siempre mucho, me provoca hilaridad, que en casi todos los trabajos y en todas estas cosas, y cuando presentas algo a una revista te dice, oiga, y usted además de lo que me dice, que muy bien, ¿qué es lo que cree que se debe seguir haciendo? Pues se deben seguir haciendo todas estas cosas, pero díganme ustedes si se va a poder a corto plazo trabajar en todas estas cosas. Lo que no significa que no lo debamos intentar, y yo por eso lo traigo aquí, ¿eh? Esto es la FFN la que marca este cuadro de posibilidades. Y yo les ruego a ustedes que una de las cosas que deben seguir haciendo, aparte de inquirir en todos los términos por los que hemos ido pasando, meterse de lleno en esto. Porque de su inteligencia y de su buen hacer tendremos soluciones y evitaremos los problemas de los que hemos estado hablando. Muchísimas gracias.